2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos niños? Permítanme darles la bienvenida, siempre recomendando que hay que cuidarse y a seguir adelante. Soy la profesora Noemí Mabel Sánchez Arias del tercero de primaria. Hoy trabajaremos en el área de matemática con un nuevo contenido. Nuestro contenido para el día de hoy lleva por título Los términos de las fracciones. ¿Estamos listos para comenzar? Muy bien. Por favor, pónganse cómodos y comencemos con nuestro contenido. Para comenzar nuestro contenido, primero vamos a hablar sobre qué es una fracción. Recordaremos qué es una fracción. A diferencia de un número natural, como es el 1, el 2, el 3, el 4 y etcétera, las fracciones son partes de un entero. Es decir, un entero lo dividimos en partes iguales y es una de esas partes que nosotros separamos para diferenciar a la fracción. Un ejemplo. En esta fracción tenemos 2 tercios. ¿Qué significa? Que un entero hemos dividido en 3 partes iguales. De esas 3 partes iguales hemos tomado 2. Entonces, las fracciones son números fraccionados o divididos de un entero. Ahora, si nosotros agarramos un entero y lo dividimos en 4 partes iguales, podemos formar 4 fracciones diferentes. Es decir, si tomo una parte, diré un cuarto. Si yo tomo 2 partes, formaré 2 cuartos. Si tomo 3 partes, formaré 3 cuartos. Y por último, si del entero que está dividido en 4 partes yo tomo las 4 partes, mi fracción será 4 cuartos, que es igual a la unidad. Seguiremos viendo más ejemplos. Ahora vamos a ver con un queso. Un queso yo lo voy a dividir en 5 partes iguales. Solo así ha de ser una fracción. De esas 5 partes voy a tomar 2. Y así voy a formar lo que es 2 quintos, una fracción. Seguiremos con el ejemplo de los quesos. En esta ocasión, el queso yo lo voy a dividir en 6 partes iguales. De esas 6 partes voy a tomar solo 3. De esa forma yo formaré la fracción 3 sextos. Por último, en nuestro último ejemplo, el queso yo lo voy a dividir en 7 partes iguales. De esas 7 partes iguales, tomaré solo 4. De esa forma voy a formar la fracción 4 séptimos. ¿No? Entonces, antes de comenzar exactamente lo que son los términos de una fracción, hay que identificar qué es una fracción. ¿Entendimos? Como ya hemos identificado qué es una fracción, ahora es importante reconocer los términos de una fracción, cómo está conformada una fracción y, sobre todo, cómo podemos nombrar o leer una determinada fracción. Continuamos con el ejemplo de 2 tercios. Ya sabemos cómo se forma esta fracción de 2 tercios, ¿no? Entonces, un entero dividimos en 3 partes iguales, de las cuales tomo solo 2. La fracción 2 tercios, como podemos observar, está formada por 2 números, uno arriba del otro, separados por una línea. El número 2, que está arriba, se llama numerador. ¿Qué es? Nos indica las partes que nosotros tomaremos de ese entero. El número 3, que está abajo, se llama denominador. ¿Qué significa el denominador? Es el número de veces que vamos a dividir el entero.
En esta parte quiero aclarar que el entero siempre tiene que estar dividido en partes iguales, ¿no? Ese es el denominador. Eso nos va a guiar para poder determinar nuestra fracción. Muy bien, entonces, en resumen, las fracciones tienen dos partes, un numerador y un denominador. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se leen las fracciones, cómo nosotros podemos nombrarlas a las fracciones. Vamos a ver un ejemplo. Ahora tenemos 3/6, ¿no es cierto? Entonces, a ver, recordemos. Si la fracción dice 3/6, significa que un entero es dividido en 6 partes iguales. De esas 6 partes, yo he tomado 3, ¿no? Por eso se ha formado la fracción 3/6. Escuchemos el nombre, dice 3/6. El 3 es el numerador. Entonces, al numerador de una fracción siempre debemos nombrarla como un número natural, es decir, 1, 2, 3, 20 y demás, ¿no es cierto? Donde sí tenemos que tener mucho cuidado en la lectura de las fracciones es en el denominador. Al denominador nosotros lo vamos a nombrar de acuerdo al número que le corresponde. Es decir, si tiene como denominador al número 2, se leerá medios. Si tengo como denominador el número 3, se denominará tercios. Si tiene como denominador al número 4, se lo llamará cuartos. Si tiene como denominador al número 5, se lo llamará quintos. Al 6, sextos. Al 7, séptimo. Al 8, octavo. Al 9, noveno. Al 10, décimo. Al 11, onceavos. Al 12, doceavos. Es decir, que a partir del 11, los denominadores tienen que tener la terminación avos, ¿sí? Entonces, a tomar muy en cuenta, por favor, mis queridos niños, que para leer las fracciones, los denominadores, primero, los podemos nombrar como si fueran números ordinales. A partir del 11, le ponemos la terminación avos. Muy bien. Ahora vamos a representar las fracciones, pero ya gráficamente. A ver, ¿cómo podemos formar? Porque es fácil verlo en números, ¿no? Decimos 1/6, 2 tercios. Pero ahora vamos a ver cómo es que se forman las fracciones ya en gráfico. Nuestro primer ejemplo. Vamos a recordar, por favor, quiero que tomemos muy en cuenta cómo se va formando, cómo se va dividiendo el entero. Si yo tengo acá un entero y lo divido en 2, y solo tomo una parte, formaré la fracción 1/2. Si yo tengo un entero, divido en 3 partes y voy a tomar una de ellas, formaré 1/3. Escuchen cómo se va nombrando. Ahora, el mismo entero yo lo divido en 4 partes iguales, de las cuales voy a tomar solo uno, formaré la fracción 1/4. Seguimos. Entonces, el entero, si yo lo divido en 5 partes iguales, que es la parte más importante, y tomo una sola, formaré la fracción 1/5. Para formar la fracción 1/6, al entero, debo dividirla en 6 partes iguales, de las cuales yo tomaré una sola. Nuestro último ejemplo. Para formar mi fracción 1/7, a mi fracción, a mi entero, yo lo dividiré en 7 partes iguales, de las cuales tomaré una sola. Entonces, así es como se van formando las fracciones y cómo voy representando las fracciones gráficamente, de acuerdo a lo que yo quiero tomar. Al hablar de tomar, me refiero a pintar o escoger una determinada parte del todo que está dividido.
¿sí? Entonces, mis niños, es muy importante este tema de las fracciones. ¿Por qué? A partir de conocer qué es una fracción, cómo son los términos de una fracción, cómo debo leer una fracción y cómo se forma gráficamente una fracción, nosotros vamos a poder realizar diferentes ejercicios a partir de lo que son las fracciones. Espero se haya entendido, por eso este tema de la matemática es importante tomar mucha, pero mucha atención para luego continuar con lo que nos viene para adelante. Bueno, mis niños, después de comprender muy bien nuestro contenido, creo que es importante ponernos a pensar y preguntarnos ¿para qué nos sirven las fracciones? 1, 2. ¿Es importante realmente conocer estos números fraccionarios? Pues sí, es muy importante, mis niños. Nosotros tenemos que aprender cada día más, ¿no es cierto? Porque no siempre en nuestras actividades diarias vamos a tratar con números enteros. Nos va a tocar en un momento dado trabajar con partes, o sea, números no enteros. Entonces, es ahí donde ingresan los números fraccionarios, ¿sí? Entonces, mis niños, es importante, repito, de conocer la importancia, el trabajo de los números fraccionarios, ¿sí? Entonces, sigamos adelante. Dentro de nuestro trabajo, mis niños, después de comprender lo que es las fracciones, yo les invito a revisar nuestro cuaderno de apoyo del Ministerio para seguir practicando con esto de las fracciones, ¿no? Saber identificar, saber cómo se nombran y sobre todo les quiero invitar que en este momento saquemos nuestro cuadernito y nos propongamos diferentes fracciones, pero no solamente en números, sino gráficamente. Algo importante que sí no hemos podido nombrar. Si se han dado cuenta en nuestros ejemplos, todas las fracciones eran en círculo, ¿no? En un redondo. También podemos graficarla en un cuadrado, en un rectángulo, ya eso va de nuestra creatividad. Entonces, te invito a utilizar esa creatividad, despertarla y bueno, empezar a escribir más fracciones, ¿sí? Vamos, mis pequeños, a seguir adelante. Bueno, mis queridos niños, para mí ha sido un placer trabajar con ustedes. Me ha gustado esa fuerza de voluntad que tiene cada uno de ustedes para las matemáticas. Recordarles algo bonito. Las matemáticas, mis niños, es solamente jugar con los números. No tenemos que complicarnos, ¿sí? A partir de esto, van a ver que de aquí para adelante todo lo que venga es simplemente jugar con los números. Bueno, mis niños, me despido enviándoles un beso y un abrazo grande a la distancia. Cuídense mucho, por favor, y a seguir aprendiendo cada día más. Adiós, mis niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.